Cordial saludo. A continuación daremos explicación a la identificación y conceptualización de los contratos, presentado por quienes habla Darwinisley Carrillo Cacua, Mario Fernando Jojoa Puerres, Yuli Paola Hernández Espejo, Blancanelli Castro Cepeda y Jonathan Alexandria Suárez. Vamos a tratar los contratos privados. Entre ellos encontramos contratos civiles, contratos comerciales y contratos laborales. Estos contratos se desprenden varias ramas, entre ellos los contratos de compraventa. Estos contratos de compraventa implican la transparencia de la propiedad de un bien a cambio de un precio. Los contratos de arrendamiento. Estos contratos de arrendamiento son contratos que uno ofrece a una vivienda o un local comercial recibiendo a cambio un pago periódico que generalmente se llama una renta. Otro de los contratos civiles son contratos de donación. Estos contratos de donación son aquellos que personas transfieren la propiedad del bien a otra persona como un donante, ¿sí? De manera gratuita sin esperar nada a cambio. Contratos de préstamos son aquellos que una parte del prestamista entrega una cantidad de dinero o bienes a otra persona con la obligación de devolver la cantidad prestada a futuro. Está el contrato de mandato. Este contrato de mandato implica que una persona otorga a otra la autoridad para actuar a su nombre y realizar ciertas transacciones legales. Contratos de servicios profesionales. Estos contratos de servicios profesionales es cuando una persona contrata a un profesional, ya sea un abogado, un médico o arquitecto, que preste sus servicios a cambio de una remuneración. También encontramos los contratos comerciales. Entre ellos hay contratos de distribución. Estos establecen los términos y condiciones bajo los cuales un distribuidor vende los productos a un fabricante o proveedor. Puede incluir aspectos como el territorio de distribución, los plazos de entrega y los términos de pago. Contratos de franquicia. Estos contratos de franquicia otorga el derecho de utilizar su marca y modelo de negocio a cambio de pagos periódicos y el cumplimiento de ciertos estándares requeridos. Sí, están los contratos de suministros. Estos tipos de contratos de bienes o servicios de un proveedor a un cliente. Define los términos de entrega, de calidad, de cantidad y precio de productos o servicios. También encontramos los contratos laborales. Entre ellos hay un contrato de trabajo, que un contrato de trabajo consiste en establecer términos y condiciones del empleo, incluyendo la posición del salario, honorarios y derechos y responsabilidades tanto del empleador como del empleado. También encontramos contratos de prestación de servicios. Estos contratos de prestación de servicios se refieren a algunas industrias. En el lugar de ser un empleado, las personas son contratadas como una prestadora de servicios, lo cual se puede llevar a diferencia en términos de derechos laborales y obligaciones fiscales. Soy Blancanelli Castro, estudiante de Administración, y continuando con el tema de incumplimiento de un contrato, podemos entender que el incumplimiento de un contrato es la ruptura de las obligaciones de alguna de las partes involucradas en el cumplimiento de los términos del acuerdo. El incumplimiento de un contrato pactado trae impacto financiero, operativo y tecnológico en la parte afectada, lo cual conlleva a la terminación del contrato de manera efectiva. Una de las consecuencias por el incumplimiento del contrato es el pago de indemnización por daños y perjuicios causados a la contraparte. Asimismo, se puede exigir el cumplimiento forzoso de los puntos acordados dentro del contrato y o pagar el equivalente económico causado por los daños y perjuicios del mismo. Por otro lado, podemos encontrar que también se puede causar la pérdida o resolución del contrato. Se puede quedar sin efectos el contrato. Habrán daños y perjuicios económicos y daños y perjuicios materiales
y también habrá un perjuicio moral. Hay que aclarar que el incumplimiento de un contrato se puede dar no solo por una de las partes, sino por las dos partes, eh, ya que alguna o las dos pueden fallar en el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato a la hora de firmar el contrato, por lo cual es necesario buscar la solución que más convenga a las dos partes para que ninguna de las dos esté afectada. El incumplimiento de un contrato no es parcial, es un incumplimiento total y por el cual se puede dar la revocación o terminación del contrato. Muchas gracias. Buenas noches, tutor y compañeros. A continuación vamos a ver los principios de los contratos privados. ¿No? El principio de autonomía de voluntad, donde las partes tienen la libertad o la potestad de condicionar los términos que van a acordar. ¿Sí? Tenemos el principio de buena fe, donde las partes presumen la buena fe del uno del otro. Tenemos el principio de la legalidad, donde los contratos deben ajustarse a las leyes y normativas que están actualmente reguladas. Tenemos el principio de equidad, donde se busca lograr una justicia y una equidad para las partes implicadas. Tenemos el principio de cumplimiento de buena fe, donde se busca que se cumpla la buena fe con la que se instauró el contrato. Tenemos el principio de no discriminación, donde se prohíbe la discriminación injustificada por cualquier término. Tenemos el principio de publicidad registral, donde algunos de los contratos requieren ser registrados, sobre todo cuando estamos hablando de activos donde pueden involucrarse bienes o inmuebles. Y tenemos el principio de responsabilidad civil, donde las partes establecen las responsabilidades bajo daños y perjuicios que se puedan ocasionar a un tercero. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Julia Hernández. Continuando con el tema de los contratos, en este caso voy a hablarles de las diferencias entre el lucro cesante y el daño emergente, que están previstas en el artículo 1106 del Código Civil. Entonces, esta es una indemnización por daños y perjuicios. La pérdida es el daño emergente y las ganancias que se dejan de obtener es el lucro cesante. El lucro cesante es de carácter patrimonial, se da por incumplimiento en un contrato o un ilícito o una persona que le quiera hacer daño a una empresa. Se debe probar y demostrar lo que se dejó de obtener. Para reclamar la indemnización se deben cumplir con los requisitos del código y se debe probar el nexo causal, es decir, la causa entre la acción y el perjuicio. En el caso del daño emergente se refiere fundamentalmente a la pérdida de un patrimonio. El costo de la reparación del bien lesionado es un daño real y verificable. Son efectivamente producidos por gastos realizados o que se van a realizar. Se deben probar. El hecho debe ser ajeno a la voluntad del perjudicado y debe haber un nexo causal entre la acción y el daño. O sea, se debe demostrar que la acción que se hizo causó ese daño. La principal diferencia es que el daño emergente se trata de un daño real y cierto, mientras que el cesante es potencial, es decir, se apoya en la presunción o una suposición de cómo hubieran sido las cosas si no se hubiera causado ese daño. Responsabilidad civil contractual y extracontractual. Responsabilidad civil ocurre cuando, como consecuencia de alguna acción u omisión, se causan daños a una persona o a su patrimonio, lo que genera que quien cometió la acción u omisión repare los daños recibidos por la víctima. En cuanto a la responsabilidad civil contractual, trata o se refiere a un pacto o un contrato y contiene la obligación de reparar aquellos perjuicios o daños tanto por el incumplimiento defectuoso o el retraso y la demora de lo pactado previamente. Obligaciones que requieren la existencia de una relación anterior
entre quienes ocasionan el daño y la víctima, y en el perjuicio haya sido motivado por esta relación. Cuando no existe un vínculo previo, en responsabilidad civil es contractual. Se dice que cuando no hay un vínculo previo entre quienes causan el daño o quienes lo sufren, o si el daño no se generó en el vínculo previo que existía, estamos ante una responsabilidad civil es contractual. En estos casos, la obligación a reparar o indemnizar a la víctima del daño pertenece inalterada. Lo que cambia es la forma de llevar el proceso y sus características.